Pues buenas noches a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de nuestra clase de apologética básica. Como algunos de ustedes saben, o tal vez la mayoría sabe, esta noche Santiago no va a poder acompañar, tuvo un compromiso de trabajo, pero pues aquí estamos y vamos a iniciar nuestra sesión. El tema de esta noche es platicar acerca de las cosmovisiones y hacer un estudio comparativo de las principales cosmovisiones. Vamos a estar viendo 4 y tal vez si nos da tiempo, una quinta cosmovisión. Todo depende cómo esté el tiempo. Y al final, pues habrá oportunidad de hacer preguntas. No está Santiago, que le hace un gran trabajo en recopilar las preguntas, eh, pero pues intentaremos contestar algunas, a ver cómo nos va, porque les confieso, es la primera vez que hago esto de Facebook Live, así que a ver cómo nos va. Entonces empezamos con una oración y nos metemos de lleno al tema de esta noche, así que oremos. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias por la tecnología que hace posible el conectarnos con muchas personas en diferentes partes del mundo. Eh, Gracias por la oportunidad de usar la tecnología para capacitarnos los unos a los otros, para que así podamos ser pues herramientas más útiles en tus manos para la expansión de tu reino. Ayúdanos a comprender los diferentes conceptos, ideas que se presenten en esta noche y que pues nos des sabiduría para poder aplicar el conocimiento que tú nos des. Así que bendice este tiempo juntos, bendice a cada uno de mis hermanos que pueden estar conectados en vivo y pues aquellos que tal vez no puedan en este momento, que puedan hacerlo más adelante, al pasar los minutos en esta noche. Así que bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a empezar con nuestro tema de esta noche, que es el tema de cosmovisiones. La semana pasada estuvimos viendo algunos conceptos relacionados al conocimiento, a la lógica, la verdad, y pues reconozco que tal vez fueron algunos conceptos algo pues, pesados, especialmente si era la primera vez que escuchaban de estas ideas. Sin embargo, creo que a pesar de que era difícil, era sumamente importante desarrollar esos conceptos porque recuerden lo que mencioné la semana pasada. Si el cristianismo es verdadero y un aspecto de la verdad es que la verdad es lógica, o sea, se conforma a las 3 leyes de la lógica que vimos la semana pasada, entonces el cristianismo también debe de conformarse a las leyes de la lógica, debe ser una, una serie de creencias que son lógicas, o sea, que armonizan lógicamente, que no hay contradicciones entre ellas. Si es que el cristianismo es verdad, ¿okay? Y si es falso, en contraste, si es falso el cristianismo, entonces habrán contradicciones tarde o temprano, o al analizar los diferentes aspectos del cristianismo, las diferentes doctrinas, tarde o temprano va a salir una contradicción que nos indicaría que el cristianismo es falso. Así que por eso hablamos de la lógica y de los tres leyes de la lógica. Y también, si esto es cierto, al analizar otras creencias u otras cosmovisiones, si otras cosmovisiones que compiten con el cristianismo son falsas, podemos o por lo es posible demostrar
cosmovisiones que compiten con el cristianismo, de una u otra manera tienen contradicciones que por lo tanto nos indican que esa cosmovisión es falsa. Entonces, por eso fue sumamente importante lo de la semana pasada, porque era como el fundamento para lo que vamos a platicar hoy, porque vamos a estar viendo 4 cosmovisiones, una de ellas la cosmovisión cristiana, así que vamos a analizar 3 o ver 3 otras cosmovisiones que compiten con el cristianismo, y pues hay que someter cada una de las cosmovisiones, incluyendo la cosmovisión cristiana, tenemos que someterla a la prueba de la lógica o las 3 leyes o 3 principios de la lógica que vimos la semana pasada. Si pasan la prueba de esos 3 principios de la lógica, entonces una cosmovisión puede ser una cosmovisión verdadera, no necesariamente, pero por lo menos debe pasar la prueba de consistencia lógica. Y por otro lado, si reprueba esa inspección, si al someter una cosmovisión quebranta las leyes de la lógica que vimos la semana pasada, eso nos indica que esa cosmovisión debe ser falsa, o por lo menos algunos aspectos de esa cosmovisión debe ser falsa, que por lo tanto debemos de rechazar por lo menos ese aspecto de esa cosmovisión. A veces hay aspectos de una cosmovisión que si se demuestran falsos o falsas, toda la cosmovisión se va abajo, se desmorona, como un castillo de arena, se va al suelo. ¿Okay? Entonces, por eso fue importante la semana pasada hablar acerca del conocimiento, la verdad, la lógica y esos 3 principios que vimos la semana pasada, porque sirve como nuestro fundamento para analizar ideas, conceptos, creencias. Inclusive la cosmovisión cristiana no está exenta de este examen, pero por lo menos mi argumento es que yo estoy confiado o confío en que al ser pasados por esta prueba de la lógica, la cosmovisión cristiana va a aprobar esa inspección y se va a demostrar que es una cosmovisión verdadera. Entonces, por eso hablamos la semana pasada acerca de estos conceptos que nos llevan a hoy. Ahora, pues empezando el tema, al comparar las diferentes cosmovisiones, primero, pues la pregunta fundamental es, bueno, ¿qué es una cosmovisión para empezar? ¿Cómo definimos esta palabra? La está usando mucho. Desde la semana pasada o la primera semana la hemos estado utilizando, pero pues, ¿cuál es su definición? ¿Cómo podemos definir esta idea? Bueno, pues piensen de la siguiente manera, una manera de pensar en cuanto a qué es una cosmovisión, pues podemos decir que es la totalidad de creencias que una persona tiene acerca del universo, o sea, ¿por qué está aquí el universo? ¿De dónde vino? ¿A dónde va? ¿De qué está compuesto el universo? Acerca de Dios. Dios existe, Dios no existe, tal vez Dios existe, no sé si Dios existe. Creencias acerca de la humanidad, del ser humano, en cuanto a su valor. ¿Cuál es el valor real del ser humano? El ser humano es el producto de la evolución y selección natural, o por otro lado es creado a la imagen de Dios, o el ser humano es otra cosa. También creencias acerca de la moralidad, qué es lo bueno moralmente, qué es lo malo. Toda persona tiene creencias acerca de estos conceptos: el universo, Dios, la humanidad, la moralidad,
la vida, cuál es el propósito o significado de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, hay vida después de la muerte o todo se acaba cuando morimos físicamente. Así que es como podemos decir, es el paquete completo de todas las creencias que una persona tiene. Y todo ser humano, independientemente de su nivel académico, nivel social, nivel económico, toda persona tiene una cosmovisión, una manera que ve el mundo y su entorno, que le da significado a su vida, ya sea el más intelectual, el profesor en la universidad, así como, no sé, el campesino. Todos tenemos una cosmovisión y la cosmovisión nos ayuda a darle sentido a nuestro mundo o a nuestro entorno. Piensen en la cosmovisión o nuestra cosmovisión, como dije, todos tenemos una cosmovisión, así que en realidad la pregunta no es si alguien tiene una cosmovisión o no. La respuesta es que todos tenemos una cosmovisión. La pregunta interesante es qué tan bueno o qué tan razonable es tu cosmovisión. Así que una cosmovisión pues es la totalidad de creencias que uno tiene y también podemos pensar en una cosmovisión como un filtro que nos ayuda a interpretar o le da sentido a nuestro mundo o a nuestro entorno. Por ejemplo, tocando el tema de la existencia de Dios, si tu cosmovisión es una cosmovisión donde rechaza la existencia de Dios, entonces todo tipo de evidencia que podamos presentar a favor de la existencia de Dios, la cosmovisión atea, pues tu cosmovisión atea, va a reinterpretar o acomodar los hechos o la evidencia de tal manera que se acomode a tu cosmovisión atea. Por eso de repente, si te toca dialogar con ateos o debatir con ateos, de repente puede convertirse en algo frustrante. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes presentar buenos argumentos y buenas evidencias a favor de la existencia de Dios. Sin embargo, el ateo, por su cosmovisión, está reinterpretando o acomodando todas esas evidencias que tú presentas de tal manera que se encuadre o se acomode a su cosmovisión ateísta. Entonces, por eso hablo de que la cosmovisión pues sirve como un filtro para interpretar o darle sentido a nuestro mundo y a nuestro entorno. Tal vez otra ilustración para ayudarnos a entender qué es una cosmovisión y seguir la idea esta de filtro o que la cosmovisión nos ayuda a reacomodar la información que viene a nosotros. Pues piensen también en una cosmovisión como lentes de diferentes colores. ¿Okay? La mayoría de ustedes están demasiado jóvenes para acordarse de la década de los 70s, por ejemplo. En los 70s hubo esa moda que los jóvenes utilizaban no solamente los lentes oscuros, ¿no? para protegerse del sol, pero hubo una moda donde pues no solamente vendían, sino que eran famosos lentes de diferentes colores. O sea, entonces habían lentes de color rojo, rosa, verde, azul, de tal manera que si tú te pones o te ponías esos lentes de diferentes colores, pues entonces, por ejemplo, si te ponías esos lentes rosas,
cuando te pones o te ponías esos lentes rosas, pues entonces todo tu mundo, todo tu entorno, todo tu alrededor se ve de color rosa. Pero si te pones unos lentes de color, no sé, anaranjado, pues entonces todo tu mundo se ve de un color naranja. Igualmente, en los 70s, y creo que también hubo un tiempo en los 80s también, porque a mí me recuerdo que a mí me tocó, yo era joven en los 80s, también hubo una moda de, no solamente de los lentes de diferentes colores, pero los focos de diferentes colores, así como usan, por ejemplo, en las discos de los 70s. No solamente los focos, pues, de luz clara, ¿no? Sino se convirtió como en una moda tener en los cuartos de los jóvenes, ¿verdad? No todos, pero algunos, comprar focos de diferentes colores, ya sean focos azules, también rosas, rojo, verde, etc. Entonces, cuando tú lo instalabas en tu recámara y prendías el switch, pues obviamente todo tu cuarto en ese momento, pues todo se veía del color del foco, ya sea rojo o verde o azul. Entonces todo se percibía de ese color, aunque obviamente no eran las cosas a tu alrededor lo que percibías de ese color, era pues la luz de ese color que te daba esa idea, ¿no? Esa percepción. Igualmente así los lentes, conforme al color de los lentes o al color del foco que tengas en tu recámara, entonces así se verá tu mundo, sorry. Tu entorno se va a ver de ese color. Entonces, por eso es sumamente importante estudiar cosmovisiones, especialmente hoy en día, donde no solamente existe, como pues la mayoría de ustedes o todos saben, no solamente existe la cosmovisión cristiana, porque hay que reconocer también que el cristianismo también se puede considerar una cosmovisión. Obviamente, el cristianismo es más que una cosmovisión, ¿verdad? Es una relación personal con Dios por medio de la persona de Jesús. Sin embargo, podemos considerarla como una cosmovisión porque también es una totalidad de creencias y son creencias de relación a Dios, a la humanidad, a la moralidad, el propósito de la vida, el significado de la vida. Contesta la pregunta, pues, ¿qué pasa después de la muerte? ¿De dónde surgimos nosotros? El valor del ser humano, etcétera. Entonces, se puede considerar también el cristianismo como una cosmovisión. Pero como dije anteriormente, no es la única cosmovisión, hay muchas y compiten por las mentes y los corazones de las personas. ¿Okay? Y así como hay otras cosmovisiones, así igualmente hay adeptos a estas diferentes cosmovisiones. Entonces, si entendemos las otras cosmovisiones que compiten con el cristianismo, podemos entender un poquito mejor por qué las personas creen lo que creen y poder entablar un diálogo de una manera más efectiva que logre el propósito al dialogar con las personas de otras cosmovisiones, que es por lo menos plantar la semillita de duda en cuanto a lo que ellos creen. Cuando estamos hablando de personas que tienen cosmovisiones no cristianas. Esa por lo menos debería ser nuestra misión, el entablar conversaciones con estas personas para por lo menos
plantar esa semillita de duda y que podamos, al hacer esto, seguir fomentando el diálogo para que haya un intercambio de ideas, para llegar a la verdad, porque ese es el fin de dialogar con las personas no cristianas, que puedan ver la verdad y la verdad, claramente estamos convencidos que la verdad se encuentra en el cristianismo y que lleguen a tener una relación personal con Jesús. Ese es el objetivo, esa es la meta, a fin de cuentas. No es ganar argumentos en sí ni demostrar qué tan inteligentes somos. Ese realmente no es el fin. Entonces, por eso es importante analizar cosmovisiones que no son cristianas, porque va a haber personas que van a ser adeptos a estas diferentes cosmovisiones y al conocerlas podemos entablar diálogos de una manera más provechosa con los demás. Así que antes de empezar a ver estas cosmovisiones, vamos estudiando estudiar rápidamente 4 por cuestiones de tiempo. Pero antes de pasar a eso, como lo mencioné hace ratito, toda persona tiene una cosmovisión, desde el más intelectual al no tan intelectual. Así que las preguntas claves aquí son, más bien, no tanto es, ¿tendré una cosmovisión? O aquella persona con la que estoy hablando, ¿tendrá una cosmovisión, sí o no? Más bien, las preguntas claves son, ¿mi cosmovisión es razonable? Y cuando hablo de es razonable, recuerden cómo utilizamos el término lógica o lógico. Estamos hablando de creencias, ideas, conceptos que se conforman a las 3 leyes de la lógica que vimos la semana pasada. O en otras palabras, mis ideas, mis conceptos, mis creencias están exentas de contradicciones lógicas o hay contradicciones lógicas. Entonces, esa más bien es la pregunta clave. ¿Mi cosmovisión es razonable? En otras palabras, ¿mi cosmovisión es lógico? ¿Mi cosmovisión está exenta de contradicciones lógicas? Porque nuevamente recuerden, la pregunta es fundamental porque eso nos va a ayudar a determinar si mi cosmovisión o aspectos de mi cosmovisión son verdaderos o son falsos. Si no pasan la prueba de las 3 leyes de la lógica, entonces mi cosmovisión o ciertos aspectos de mi cosmovisión son falsos. No hay otra posible explicación. Porque como vimos la semana pasada, toda contradicción necesariamente es falsa. No hay otra manera de llegar a una diferente conclusión. ¿Okay? Y otra pregunta muy importante cuando hablamos de cosmovisión es, bueno, mi cosmovisión explica adecuadamente todo lo que es o todo lo que existe. Mi cosmovisión, al yo observar mi entorno, mi alrededor, y observo, percibo todas las cosas que existen, empezando conmigo mismo, pero luego me percato que hay otros seres humanos que existen, hay otros organismos que existen, animales, etcétera, árboles, rocas, montañas, estrellas, planetas, otras galaxias, incluso, ¿verdad? Ahora con los diferentes avances en la ciencia y astronomía, nos hemos percatado que el universo es extremadamente extenso, ¿no? Compuesto por no solamente billones y billones de estrellas, millones y millones de galaxias incluso. Entonces, la pregunta que es sumamente importante aquí es,
bueno, mi cosmovisión, la totalidad de creencias que yo tengo, explican adecuadamente todo lo que existe. Cuando tomamos un inventario del universo, todos entienden la palabra inventario, ¿no? De repente las tiendas, los negocios, hacen inventarios de su negocio porque están tratando de determinar todo lo que tienen en cuanto a productos, ¿verdad? Pues dependiendo el tipo de negocio que es. Ese es el propósito de inventario, determinar todo lo que tiene una compañía o un negocio. Pues si expandimos esa idea al universo en general, cuando hacemos un inventario de todo lo que existe, mi cosmovisión puede explicar adecuadamente todo lo que percibo como real. Entonces, y doy por ejemplo, si en mi cosmovisión todo lo que existe es lo físico, lo material, pero de repente observo o descubro o llega a mi conocimiento un argumento o evidencias o pruebas a favor de que algo no material o no físico verdaderamente existe, ¿okay? Si llegara a pasar, entonces mi cosmovisión en ese momento está fallando porque no explica adecuadamente eso que acabo de ver, que hay buenos argumentos a favor y que resulta ser algo que existe verdaderamente, que es inmaterial. Por ejemplo, si podemos descubrir o llegamos a conocer un argumento a favor del alma del ser humano, que el alma del ser humano es inmaterial por esencia, que es distinta del cuerpo físico. Si hay un buen argumento a favor que demuestra que el alma del ser humano como una entidad no material verdaderamente existe, entonces mi cosmovisión materialista tiene que ser ajustada, por lo menos ajustada, o el extremo sería, tiene que ser rechazada porque ya no está explicando adecuadamente todo lo que verdaderamente existe. Porque por un lado mi cosmovisión afirma que lo único que existe es lo inmaterial, sin embargo me estoy percatando que hay cosas que verdaderamente existen, sin embargo son inmateriales. Entonces ahí hay un choque, ¿no? Hay una crisis de cosmovisión, donde si somos intelectualmente honestos, debe haber un ajuste en mi cosmovisión. O rechazo esta cosmovisión materialista por un lado, o tengo que hacer ciertos ajustes, porque si no caemos en contradicciones lógicas, nuevamente que hablamos anteriormente, y contradicciones lógicas nunca son buenas, porque nos indican que algo está mal, algo es falso, pues. Entonces, es lo que queremos ver con estas cosmovisiones. Primero, analizarlas, entenderlas, y segundo, al entenderlas, compararlas, y vamos a ver si se pueden armonizar entre ellas o es inevitable que hay un conflicto entre ellas de tal manera que no puede reconciliar la una con la otra. Entonces eso es lo que queremos hacer en los minutos que nos quedan. Entonces vamos a ver 4 principales cosmovisiones en esta clase, porque nuevamente enfatizo el punto de que la clase es una introducción o es apologética básica. Hay mucho más que se pudiera decir en cuanto a estos conceptos, estas ideas,
pero es simplemente aquí estamos dando una introducción y pues más adelante podemos pasar a, no sé, una apologética intermedia, ¿verdad? Una clase a futuro, no sé, si Dios lo permite, podemos hacer esto. Pero aquí es una introducción, así que vamos a ver nada más 4 principales cosmovisiones, incluyendo la cosmovisión cristiana. Así que la cosmovisión cristiana, además de 3 cosmovisiones que compiten con el cristianismo, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero, si están tomando apuntes para que hagan espacio ahí en sus hojas. Primero vamos a estar viendo el naturalismo, esa va a ser la primera cosmovisión, naturalismo o ateísmo, se puede usar como un sinónimo, por cierto, el naturalismo es ateísmo, ahorita vamos a ver por qué, pero la primera cosmovisión que vamos a ver es el naturalismo o ateísmo, sinónimos. La segunda cosmovisión que vamos a ver es el panteísmo, y estaremos viendo qué es el panteísmo. Número 3, estaremos viendo el politeísmo. Y número 4, estaremos viendo la cosmovisión cristiana, que usando el término técnico, la cosmovisión cristiana la podemos también definir como teísmo, o también otro sinónimo podría ser el monoteísmo, ¿ok? Así que teísmo, monoteísmo, podemos usar los términos intercambiablemente y se refieren a la cosmovisión cristiana, ¿ok? Entonces vamos a estar definiendo cada uno de ellos y pues el fin es poder ver los contrastes, las diferencias entre cada una de estas, ¿ok? Entonces empezamos con el naturalismo o ateísmo, son sinónimos, ¿ok? Y al analizarlo y entenderlo, pues se van a dar cuenta por qué es ateísmo, es otro nombre para ateísmo. Pues, ¿qué es lo que cree el naturalismo? Y aquí, como nuevamente el tiempo es limitado y es una introducción, estaremos enfocándonos en la pregunta en relación a Dios. ¿Qué es lo que cada una de estas cosmovisiones cree o afirma acerca de Dios y acerca del origen del universo y del ser humano? ¿Ok? Obviamente implica muchas otras cosas, pero nuevamente esta clase es una introducción o apologética básica, así que nada más tocaremos estos 2 aspectos. ¿Qué es lo que cada una de estas cosmovisiones cree acerca de Dios y acerca del universo y el ser humano? ¿Ok? Entonces, el naturalismo. Para empezar, el naturalismo afirma que solamente el mundo físico o natural existe. Solamente la materia existe. Así que para el naturalismo, si esa es la postura, si esa es la creencia, ¿no? Solamente el mundo físico o lo material existe, entonces, si analizamos la pregunta, ¿existe Dios? Para el naturalismo, pues ya es más que obvio la respuesta, ¿no es cierto? Para el naturalismo no hay Dios, Dios no existe, porque si Dios es como lo presenta la Biblia y lo presenta el cristianismo, si Dios es en esencia, Dios es inmaterial, no tiene un aspecto físico, pues, si Dios en esencia es inmaterial, y el naturalismo afirma que solamente el mundo físico material verdaderamente existe, por lo tanto, es una deducción lógica, ¿no es cierto? Dios no existe, por lo menos el Dios del cristianismo o el Dios del teísmo no existe. Si Dios fuese un ser físico, el naturalismo tal vez diera cabida para que exista este tipo de Dios.
Pero el cristianismo no afirma que Dios es material. Así que para el cristianismo por lo menos no hay esa opción de definir a Dios de tal manera. Dios es inmaterial, así es como lo presenta la Biblia. Así que para el naturalismo entonces no hay Dios. Por eso ven que el naturalismo es ateísmo, ¿no? Otra manera de decir ateísmo. Entonces, también para el naturalismo, el conocimiento genuino o verdadero, el único conocimiento genuino o verdadero, es el que uno adquiere por medio de la ciencia o por medio de los 5 sentidos que el ser humano tiene, ¿no? El olfato, el escuchar, el ver, el tacto, el gusto, el oír. Si mis 5 sentidos no me confirman algo, o si la ciencia no me confirma que X cosa es verdadera, entonces debemos rechazar esa cosa como conocimiento genuino. Pueden dar cabida a que eso sea una creencia, eso lo pueden reconocer, una creencia o tal vez el peor término, ¿no? Podrían decir, bueno, esa es una superstición que tú tienes, o un punto de vista, o una opinión. Pero si no lo puedes, si esa creencia, si ese punto de vista, si esa opinión, no puedes confirmarla o verificarla por medio de la ciencia o los 5 sentidos, entonces eso nunca puede ser conocimiento genuino. Así que el naturalismo así define el conocimiento, es una definición muy restringida. Para ellos entonces el conocimiento genuino solamente es aquello que me dice la ciencia o los 5 sentidos. Hay una palabra que pues en la filosofía que se refiere a esta idea de que el conocimiento se adquiere únicamente, el conocimiento genuino se adquiere únicamente por medio de los 5 sentidos. Se le conoce como empirismo, y es la postura filosófica que dice que el único conocimiento genuino es aquel que adquiero por medio de mis 5 sentidos. Entonces el naturalismo emplea el empirismo para determinar lo que es el conocimiento genuino. Y nada más, no le da cabida a otras maneras de adquirir conocimiento, que por cierto es algo problemático con el naturalismo, pero luego lo estaremos viendo. Y en cuanto al universo y el ser humano, para el naturalismo, el universo, el ser humano, además todo lo creado, todo lo que percibimos, es el producto de la evolución. Para el naturalismo o el ateísmo, lo único que pueden apelar es a la evolución, a procesos naturales para la existencia de cualquier cosa. Porque, como hemos visto, han eliminado a Dios, ¿verdad? Han quitado a Dios de la ecuación, porque según el naturalismo solamente el mundo físico o material existe. Entonces, si eliminamos a Dios, entonces la única posible explicación que nos queda para el origen del universo y del ser humano, pues es la evolución. No queda otra. La evolución, selección natural, el azar, de tal manera que el universo y el ser humano estamos aquí por simplemente el azar cósmico y evolución y selección natural. Así que el ser humano no tiene un valor innato, pues, sino que es simplemente un organismo, así como las hormigas, los ratones, caballos, perros, etcétera. Pues simplemente somos organismos, y pues decir que somos más valiosos que otros organismos, pues
desde la perspectiva del naturalismo, pues realmente no podemos decir eso, porque lo único que compartimos con los demás organismos que somos seres vivientes, pero que seamos en cualidad, seamos superiores a otros organismos, pues no podemos decir eso, porque simplemente hemos evolucionado por el mero azar y selección natural, y es todo. No hay un diseñador detrás del universo, ni un creador. Entonces, así es como explica el naturalismo la existencia del universo y el ser humano. Y como lo mencioné anteriormente, pues en realidad es la única explicación que le queda al naturalismo. Cuando eliminas a Dios de la ecuación, pues es lo único que puedes apelar. Y así, si han tenido oportunidad de platicar con ateos, todo lo explican en términos de evolución, porque podemos plantear conceptos o ideas que para nosotros, como teístas, como cristianos, son ideas o conceptos o realidades incluso inmateriales. Por ejemplo, no solamente Dios, el alma del ser humano, pero podemos hablar, no sé, del amor. El amor como algo verdadero, sin embargo, no es material, no es físico. O sea, al amor no lo podemos tocar, no lo podemos encontrar en la esquina de mi casa, girando a la derecha de la calle, y ahí voy a encontrar el amor y lo puedo tocar, ver. Es un concepto inmaterial. Sin embargo, creo que todos nosotros estamos de acuerdo que el amor verdaderamente existe. Así como su opuesto, ¿no? El odio, el enojo, la ira, alegría, gozo, el sentirse también deprimido, etcétera. Todos esos estados de ánimo, pues argumentaríamos que son reales, sin embargo no son materiales. Pero para el ateo, todos estos ejemplos que podamos presentarles le van a dar una explicación, al fin de cuentas, una explicación evolucionista o darwinista, si queremos hablar de Darwin por un segundo. Explicarán todo esto, a fin de cuentas, en términos meramente físicos o naturales. Por ejemplo, pueden decir acerca del amor. No, pues el amor no es algo inmaterial en sí. Lo podemos explicar en términos fisiológicos. Podemos, dicen más, ahora con los avances en la ciencia, en la neurociencia, en el estudio del cerebro y cómo opera, podemos determinar actividad en ciertas áreas del cerebro que podemos identificarlo con ciertos sentimientos, como el amor, el odio, el enojo. Entonces, estos sentimientos, a fin de cuentas, se pueden explicar en términos físicos o materiales. Así que, pues gracias por presentar ese ejemplo, pero pues a fin de cuentas yo lo puedo explicar en términos físicos. Así que, pues, buen intento, pero pues no has logrado tu objetivo. A ver, ¿cuál otro ejemplo puedes traer? Y si podemos traer otro, pues estarán dando también el mismo tipo de explicación. Van a reducir todo a algo físico o material. Pero noten aquí una observación muy importante. Noten que es su cosmovisión que los está guiando a llegar a esas conclusiones, a interpretar los datos o la evidencia o las pruebas de tal manera que lo ajustan a su cosmovisión. Entonces, la cosmovisión es lo que te guía en cuanto a las conclusiones que vas a llegar y cómo le da sentido a las evidencias que se te presentan, ya sea a favor de tu cosmovisión, así como en contra de tu cosmovisión. Pero bueno, eso es en cuanto al
naturalismo, que es, como ya acaban de ver, es otra manera de decir ateísmo, es el naturalismo. La segunda cosmovisión que queremos ver se conoce como panteísmo. Panteísmo está compuesta por dos palabras. La primera, dos palabras griegas, por cierto. Pan, no quiere decir, en griego no quiere decir alimento. Pan en el griego es todo, quiere decir todo. Y teos, que es Dios. Entonces, si juntamos las dos palabras, empezamos a tener una idea de lo que quiere decir el panteísmo. Es la idea de que Dios es todo y todo es Dios. Así que, para empezar, vemos que el panteísmo no es naturalismo, ni es ateísmo, porque el panteísmo tiene un concepto de Dios, a diferencia del naturalismo que rechaza de antemano, rechaza cualquier concepto de Dios. El panteísmo sí tiene un concepto de Dios, pero lo define de esta manera, que Dios es todo y todo es Dios. En otras palabras, toda la realidad, a fin de cuentas, es divina, porque como Dios está en todo y es todo, entonces todo lo que podemos percatarnos a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, somos divinos, somos parte de la divinidad o parte de la deidad. Así que esto es lo que afirma el panteísmo, que a fin de cuentas no hay una distinción entre Dios y el ser humano, o Dios y otros organismos, o Dios y el universo. Son idénticos, porque Dios es todo y todo es Dios. Si eso es cierto, entonces todo lo que podemos observar a nuestro alrededor es parte de Dios, es divino a fin de cuentas. Y muy apegado a esta primera idea, es para el panteísmo todo lo real, toda la realidad es a fin de cuentas, o se puede reducir a fin de cuentas a una sola realidad. Es lo que se le conoce como el monismo. Monismo es la idea de que todo lo que existe a fin de cuentas tiene una misma esencia. Hay algunos que podrían decir, no, pues todo lo que existe a fin de cuentas se reduce a materia, por ejemplo, el naturalismo. ¿Okay? Pues también podemos decir que es monista en ese sentido. El panteísmo es monista, pero no porque reduce todo a lo material o a lo físico. Es monista porque reduce todo a una sola esencia, y esa esencia lo llama pues la esencia divina. Ya que Dios es todo y todo es Dios, entonces todo lo que existe, a fin de cuentas, tiene una misma y sola esencia, que es la esencia de divinidad. ¿Okay? Otro concepto del panteísmo es que Dios es un ser impersonal, no es un Dios personal, no tiene atributos de persona. O sea, una persona tiene ciertas características. Por ejemplo, una persona tiene un intelecto, una mente, tiene la capacidad de comunicarse con otros por medio del lenguaje. Otra característica de una persona es que tiene libre albedrío, tiene la capacidad de escoger, de decidir si actúo de esta manera o actúo de otra manera. Una persona tiene sentimientos, tiene esa facultad de sentir, desde amar, odiar, mostrar compasión, misericordia, deprimirse, estar alegre, gozarse, etc. Es una característica única de una persona, el poder sentir y expresar
emociones. Pero para el panteísmo, Dios no tiene esas características. Ni es un intelecto, ni tiene este libre albedrío, ni tiene emociones, no es un ser pensante, pues, sino que es como una fuerza, podemos decir, como una fuerza cósmica que está en todo el universo y en todo. ¿Okay? Para ustedes que tal vez han visto las películas estas de la Guerra de las Galaxias, y pues ahora que han resurgido con estas diferentes, ¿cómo le llaman? Episodios, ¿no? O, de las películas de las Guerras de las Galaxias, pues vemos ese concepto panteísta en todas estas películas. La idea de la fuerza está contigo, Luke. Presentan ese concepto panteísta, porque la fuerza es algo impersonal y como que está en todas partes. ¿Ah? Entonces lo vemos en ese tipo en esas películas. También una película que salió hace algunos años, Avatar, o Avatar, no sé cómo se dice. En español no sé cómo se pronuncia exactamente. También, si vieron esa película, parece así como que todo, no solamente todo está vivo alrededor de los personajes principales, sino que como que todo, a fin de cuentas, tiene una misma esencia. Así que lo vemos en ese tipo de películas, pero también lo vemos en las religiones orientales, por ejemplo, el hinduismo, budismo. Las religiones orientales comparten ese concepto de Dios y de la realidad. El budismo, así como el hinduismo, enseñan que Dios es todo y todo es Dios, que toda la realidad, a fin de cuentas, es una, tiene una misma esencia. Y como Dios es todo y todo es Dios, entonces el ser humano incluso es parte de la divinidad. Y según las religiones orientales, el problema del ser humano es que ignoramos que somos divinos, ignoramos que todos a fin de cuentas somos uno, y ese uno pues es divinidad, es Dios. Entonces las religiones orientales como el hinduismo y el budismo, lo que pretenden hacer es darnos una solución al problema de la humanidad. Desde la perspectiva de las religiones orientales, el problema de la humanidad es que ignoramos, que somos parte de Dios, que nosotros mismos también somos divinos, e ignoramos que a fin de cuentas todos somos uno en esencia. Y el hinduismo, el budismo, si practica ciertas cosas, según lo que promete, es esa liberación de esa ilusión que uno tiene de que pensamos que somos diferentes a otros seres humanos y a otros seres vivos. Hablan de que es una ilusión lo que tiene todo ser humano y que tenemos que superar esa ilusión. Entonces, así es como plantean las religiones orientales lo que podemos ver como una salvación. La salvación es superar esa ilusión, ese concepto equivocado que tenemos de que somos seres distintos a otros, y superar esa ignorancia de que pensamos que no somos parte de Dios, sino llegar a alcanzar ese conocimiento. Entonces, las religiones orientales son un muy buen ejemplo de religiones que tienen esta cosmovisión, una cosmovisión panteísta. Y ya que Dios es todo y todo es Dios, ¿okay? Y por lo tanto, y si Dios es eterno, siempre ha existido,
nunca ha dejado de ser. Y es lo que afirma, por cierto, el panteísmo. Entonces también, ya que Dios es todo, y todo es Dios, el universo, así como el ser humano, y todo lo que vemos a nuestro alrededor, a fin de cuentas, es eterno, también es eterno, porque pues es parte de Dios y Dios siempre ha existido. Entonces el universo también, y el ser humano, es eterno. Nuevamente, el problema del ser humano es que ignoramos esta realidad, y las religiones orientales nos van a ayudar para superar este engaño o esta ilusión que tenemos y darnos cuenta de que somos divinos, y nos intenta ayudar a regresar a tener esa unión con lo divino. Entonces, eso es el panteísmo. También otro buen ejemplo del panteísmo en ya nuestro contexto un poco más occidental es, no sé si algunos de ustedes han escuchado acerca de la nueva era. La nueva era podríamos decir que es una adaptación de muchos conceptos que se encuentran en las religiones orientales, pero una adaptación para el occidente, o hecha con el fin de ser más atractivo para una audiencia occidental. Entonces, si algunos están familiarizados con la nueva era, por un lado, es algo raro, por un lado la nueva era trata de argumentar o afirmar que es un movimiento cristiano, por un lado, porque incluso utilizan muchos términos cristianos, pero a cada uno de ellos les ha dado una definición completamente diferente a lo que el cristiano está utilizando, que pues causa mucha confusión, definitivamente. Pero si estudias la nueva era, vas a ver que el concepto de Dios que tiene la nueva era es este concepto panteísta. Dios es todo, todo es Dios. También el concepto monista, que la realidad, a fin de cuentas, es una, y esa esencia, pues es la esencia de la divinidad, esta fuerza cósmica que está en todas partes y en todo. Entonces, ese también es un buen ejemplo, la nueva era de pues podría decir, técnicamente podemos decir que es una secta, porque por un lado también afirma ser cristiana y utiliza conceptos, términos cristianos, aunque les da una definición pues muy diferente. Podría ser un ejemplo también del panteísmo. Así que, bueno, ya vimos naturalismo, panteísmo. Entonces vean que nada más analizando estas dos cosmovisiones, pues ya estamos viendo conflictos, ¿no es cierto? Simplemente en la pregunta, ¿qué o quién es Dios? Por un lado, el naturalismo afirma que Dios no existe, pero el panteísmo afirma que Dios existe, aunque lo define de la manera que ya lo hablamos, ¿no? Dios es todo es Dios, Dios es un ser impersonal. Entonces hay conflicto entre los dos. Entonces, desde mi perspectiva, no creo que una persona pueda ser al mismo tiempo ateo y panteísta. Chocan los dos, porque hay una contradicción ahí, ¿verdad? Pues, bueno, puede ser ambos, pero estás siendo inconsistente, lógicamente hablando. O sea, estás diciendo una cosa, pero al mismo tiempo estás diciendo lo opuesto. Entonces, por un lado estás diciendo Dios no existe, pero por otro lado estás diciendo Dios existe. Si eres un ateo que es panteísta. Entonces, más que claro que hay un conflicto. O sea, no podemos armonizar los dos. Bueno, eso en cuanto al panteísmo. Ahora, la tercera cosmovisión que queremos ver es el politeísmo. Politeísmo.
También esta palabra está compuesta por dos palabras griegas, poli, que significa muchos en el griego, ¿ok? No significa policía, como en México. Usamos la palabra poli, no. Poli significa muchos y teos, pues como vimos anteriormente, Dios. Entonces el politeísmo, si juntamos esas dos ideas, politeísmo afirma que existen muchos dioses. ¿Okay? Existen muchos dioses. Y pues aquí podemos pensar en, o por lo menos yo puedo pensar en dos maneras de ver el politeísmo. Una podría ser que eternamente han existido muchos dioses o una infinidad de dioses. Esa podría ser una manera de pensar acerca del politeísmo. Otra forma que se podría pensar acerca del politeísmo es no que eternamente han existido muchos dioses, sino que eternamente, podríamos decir casi, eternamente ha habido una serie casi, podemos decir, una serie infinita de dioses, de tal manera que un dios engendró a otro dios y ese dios engendró a otro dios y así sucesivamente hasta nuestros días y al futuro, inclusive. De tal manera que existen muchos dioses. Entonces, hay dos maneras de visualizar el politeísmo. Puede ser, eternamente han existido muchos dioses, o en esta serie infinita de dioses, un dios ha engendrado a otro dios y así sucesivamente. ¿Ok? Y pues, ejemplos de politeísmo, pues hay muchos en la historia de la humanidad. Podríamos decir que el politeísmo tiene un historial muy antiguo. La tendencia del ser humano es hacerse o crearse muchos dioses y adorarlos. Podemos citar a los griegos de antaño, cómo ellos tenían a sus diferentes dioses. Y si han estudiado la mitología griega, podemos percatarnos cómo los dioses de los griegos eran como hombres así exaltados, ¿no? Seres humanos, pero mucho más poderosos que nosotros, los meramente mortales, ¿no? Eran como seres humanos exaltados, ¿verdad? Que tenían poderes extraordinarios, pero eran seres humanos, pues, exaltados. Y entonces lo vemos con los griegos, pero en diferentes culturas vemos el politeísmo de una u otra manera. Cuando vemos la Biblia, vemos que las culturas o los pueblos alrededor del pueblo de Israel eran igualmente politeístas, creían en muchos dioses, incluso hacían altares, hacían figuras de los diferentes dioses y los adoraban, ofrecían sacrificios, etc. Entonces, para el politeísmo existe Dios, pero existen muchos dioses, no solamente uno, sino muchos dioses. Y cada uno de estos dioses son dioses personales, a diferencia del panteísmo. El panteísmo, como vimos, afirma que Dios es impersonal. Para el politeísmo no. Los dioses son seres personales, tienen un intelecto, una mente, razonan, se comunican, tienen la capacidad de sentir emociones y expresar emociones, tienen libre albedrío, toda la libertad para escoger X o Y. Entonces, el politeísmo no es panteísmo. Noten otra vez cómo
hay ese choque, ¿no? Nadie puede ser, si quieres, bueno, si quieres ser lógicamente consistente, nadie puede ser panteísta y al mismo tiempo politeísta, porque los conceptos en cuanto a Dios son diferentes entre ambas cosmovisiones. Por un lado, Dios es impersonal, panteísmo. Por otro lado, el politeísmo afirma que los dioses son seres personales, así que hay un choque ahí. Quería mencionar también podemos decir, una subcategoría. Podemos decir que politeísmo es la idea o el concepto que existen muchos dioses, ese es el concepto general, pero debajo de ese concepto general hay una subcategoría que quisiera que estuvieran percatados. Y es un concepto que se conoce como enoteísmo, H-E-N-O-T-I-S-M-O, enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo y por qué es una subcategoría del politeísmo? Pues veamos la definición y a ver si podemos percatarnos de esto. El enoteísmo enseña, primeramente, el enoteísmo enseña que hay muchos dioses, ¿ok? Muchos dioses, por eso es politeísta, ¿ok? Por eso es una categoría del politeísmo. Sin embargo, el enoteísmo enseña, dice, que solamente la persona o el adepto del enoteísmo adora, sigue, venera a una o a dos o cierto número limitado de estas deidades. O sea, el enoteísmo, por un lado, reconoce que existen muchos dioses, puede ser una infinidad de dioses, muchísimos dioses. Pero el enoteísta solamente adora, sirve, venera, como le quieran llamar, a una de estas deidades o a un cierto número de deidades y no a todas. ¿Okay? Entonces sí se percatan ahí un poquito la diferencia. El concepto general del politeísmo es que existen muchos dioses. ¿Okay? Pero el enoteísmo dice, bueno, sí, es cierto, pero agrega, yo solamente adoro, sirvo, venero a este Dios o a este cierto número específico de dioses. ¿Okay? Y noten que un gran ejemplo de este concepto enoteísta hoy en nuestros días, podríamos decir que el mormonismo es un ejemplo de una secta enoteísta, y uso la palabra secta no como algo ofensivo, sino simplemente la palabra secta para dar a entender que el mormonismo afirma ser cristiano, por un lado, sin embargo rechaza doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Por eso uso la palabra secta, porque es precisamente lo que es el mormonismo. Por un lado afirman ser cristianos, incluso afirman ser la única iglesia verdadera, la única iglesia que proporciona salvación a los seres humanos. Si no te unes a su iglesia, estás perdido, pues. Entonces afirman ser cristianos por un lado, sin embargo, al mismo tiempo rechazan doctrinas fundamentales de la fe cristiana, que tal vez en otra ocasión podemos hablar acerca del mormonismo, pero por el tiempo limitado, ya estoy viendo el tiempo, se nos está acabando, lo dejaremos para otra ocasión. Pero el mormonismo, porque es un gran ejemplo de una secta enoteísta, porque precisamente eso es lo que afirma el mormonismo. Afirma o reconoce que existen muchos dioses. Hablan de la existencia de una infinidad de universos, no solamente el universo en el que vivimos hoy en día nosotros, sino que para la teología mormona existen una infinidad de universos, no solamente el de nosotros. Y cada uno de esos universos
tienen un dios o dioses que gobiernan cada uno de esos universos. El dios o los dioses que gobiernan nuestro universo, pues es Elohim, que sería, según el mormonismo, sería como el equivalente a Dios Padre. Está también gobernado por Jesús, que para el mormonismo es Dios, pero es un hombre exaltado. O sea, no siempre Jesús ha sido Dios, sino que hubo un momento en que Él no solamente empezó a existir, sino que hubo un momento también en que se convirtió en un Dios. ¿Okay? Y el Espíritu Santo también lo presentan como otro Dios. Entonces, es obvio que el mormonismo enseña politeísmo, pues, reconoce la existencia de muchos dioses. Sin embargo, para la teología mormona, pues, el mormón solamente adora, venera o sirve al Dios o dioses de este universo, Elohim, Jesús y el Espíritu Santo. Pero para la teología mormona no son tres personas de la Trinidad, sino tres dioses distintos. Entonces, es politeísta el mormonismo, pero también podemos decir que es una secta enoteísta, porque adoran solamente a una o un selecto número de deidades, aunque reconocen que hay una infinidad de dioses en los diferentes universos que existen según la cosmología mormona. Entonces les doy este ejemplo para que podamos hacer las conexiones aquí, que no simplemente quede como algo en teoría, sino que podamos conectar los conceptos con creencias hoy en día. Y por último, vamos a pasar al teísmo, ¿ok? Teísmo o monoteísmo, que es la perspectiva o cosmovisión cristiana, ¿ok? ¿Qué enseña el teísmo? Pues bueno, en cuanto a Dios, el teísmo afirma que Dios es uno en esencia. O sea, solamente hay un solo Dios. No hay muchos, como dice el politeísmo. ¿Ok? Entonces, vemos que ahí obviamente va a haber un choque ahí, ¿no? Entre el teísmo y el politeísmo. Y también está en desacuerdo con el naturalismo o ateísmo, porque afirma que Dios existe, a diferencia del naturalismo. Entonces ahí hay choque, ¿ok? Y el teísmo también afirma que Dios es un ser personal, un ser que tiene un intelecto, piensa, tiene una mente, razona, pero no solo eso, sino que tiene emociones, tiene la capacidad de sentir y expresar emociones, gozo, tristeza, angustia, alegría, etcétera, amor, ¿okay? Y tiene libre albedrío. Dios tiene la capacidad de decidir, decide si hace A o hace B. Dios es un ser personal para el teísmo. Entonces, entendiendo esto, obviamente el teísmo choca con el panteísmo. O sea, no se puede reconciliar los dos, porque el panteísmo enseña que Dios es impersonal. Así que vemos otra vez el choque que hay entre cosmovisiones. ¿Qué más enseña el teísmo? Pues enseña que en cuanto al universo del ser humano, pues Dios es el creador del universo, así como del ser humano. Si Dios no hubiese creado, entonces no existiera nada, inclusive nosotros. Entonces Dios es la fuente de todo lo que observamos, el universo y el ser humano y todo lo demás que observamos, que ha empezado a existir. La fuente suprema, a fin de cuentas, es
Dios. Número 3, otra cosa importante que enseña el teísmo. Dios es, voy a utilizar una palabra aquí media técnica, pero ahorita la definimos. Dios es ontológicamente distinto a su creación. ¿Qué quiere decir esto de ontológicamente? Bueno, habla en referencia a naturaleza o esencia de algo o de alguien. Si lo podemos decir de otra manera, es Dios en naturaleza o en esencia es distinto a su creación. O en otras palabras, Dios no es idéntico al universo creado. Para el teísmo, pues, nunca podemos cometer ese error de reducir el universo a Dios o viceversa. No son idénticos en naturaleza o en esencia. Estamos hablando de dos esencias diferentes. ¿Okay? Por eso el ser humano nunca puede ni nunca podrá ser Dios, porque Dios tiene una naturaleza divina, pues, y el ser humano tiene una naturaleza no divina, humana, pues. Entonces, Dios no es idéntico al universo creado, que esto también va completamente en contra de la idea panteísta que Dios es todo y todo es Dios. Porque si eso es cierto, si el panteísmo fuese cierto, entonces Dios es idéntico a su creación. Dios es idéntico a nosotros somos idénticos a Dios en esencia, a fin de cuentas. Pero el teísmo rechaza esto. Dios no es idéntico al universo creado. Él lo creó, Él es el origen o la fuente del universo. Sin embargo, en cuanto a naturaleza o esencia, Dios y el universo son distintos y nunca podemos combinar los dos o reducir el uno al otro o viceversa. ¿Okay? Entonces, eso es importante saberlo. Y luego, para concluir aquí, podríamos agregar en cuanto al concepto de Dios que presenta el teísmo, podemos agregar todos estos atributos que, si algunos de ustedes han estudiado la teología sistemática o han leído un libro de teología sistemática, si van a la sección o el capítulo que habla acerca de los atributos de Dios o características de Dios, lo que voy a mencionar ahorita, pues, se les hará familiar pues, o conocido. Por ejemplo, el teísmo afirma que Dios es eterno, que Dios siempre ha existido. No hubo un punto en el cual Dios no existía y empezó a existir. ¿Ok? Dios está fuera del tiempo, de la dimensión del tiempo, la materia y el espacio. ¿Okay? Por lo tanto, Dios siempre ha existido para el teísmo. Entonces, la pregunta, si alguien hace la pregunta, o nos hacemos la pregunta, ¿quién creó a Dios? ¿O cuándo fue creado Dios? ¿Cuándo nació Dios, por ejemplo? Todas estas preguntas no son preguntas que no son aplicables a Dios, porque Dios, para el teísmo, Dios es eterno, siempre ha existido. Nunca ha habido un tiempo en el cual Dios no ha existido. Siempre Dios ha existido. Entonces eso es lo que enseña el teísmo. También Dios es omnipotente. En otras palabras, Dios es todopoderoso. Él tiene todo el poder posible, ¿okay? Para hacer cualquier cosa, siempre y cuando, como lo mencioné la semana pasada, siempre y cuando no vaya en contra de su propia naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, si digo, Dios es omnipotente, pero Él no puede pecar, no estoy en ninguna manera negando la omnipotencia de Dios.
Lo que estoy diciendo es que debido a su naturaleza santa, Él no puede pecar. También igualmente puedo decir, bueno, Dios es omnipotente, pero Él no puede mentir. Y alguien diría, bueno, ahí ya estás negando la omnipotencia de Dios, porque por un lado dices que Él puede hacer todo, y ahora está diciendo que no puede hacer eso. Pues bueno, otra vez, no puede Él hacer cualquier cosa que vaya en contra de su naturaleza. Él es por esencia veraz, entonces todo lo que Él afirme o diga es verdad. Entonces es imposible para Él mentir. Entonces, el concepto de omnipotencia, pues, es que Dios tiene todo el poder posible para hacer cualquier cosa, siempre y cuando no viole su naturaleza. Dios también es omnisciente. Aquí voy a mencionar los omnis, que para los que han estudiado teología sistemática, pues ya va a ser conocido. Dios es omnisciente, conoce todas las cosas, tiene el conocimiento del pasado, presente y futuro, incluso las diferentes posibilidades que pudiesen llevarse a cabo, o inclusive posibilidades que no se llevaron a cabo, ¿no? ¿Qué tal si hubiera pasado X? Pues bueno, Dios sabe. Pero ¿qué tal si Hitler nunca hubiese nacido? ¿No hubiesen muerto 6 millones de judíos? Pues Dios incluso sabe ese tipo de información, aunque sabemos que Hitler nació, ¿verdad? Dios sabe incluso ese tipo de posibilidades, pues posibilidades que no se llevaron a cabo. Es tremendo cuando te pones a pensar en cuanto a eso. Te, te hace reflexionar profundamente, ¿no? Acerca del conocimiento de Dios. Que Dios incluso conoce todas las posibles situaciones, incluso aquellas que no se llevaron a cabo. Está tremendo para contemplar. Pero bueno, la omnisciencia habla del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es infinito. Él conoce todas las cosas. Pues también el teísmo afirma que Dios es omnipresente, que habla que Dios está en todos los lugares. ¿Okay? No hay que confundir este concepto con lo que enseña el panteísmo, no que Dios Dios está en todas partes, pero eso no quiere decir que todas las cosas son Dios, son en esencia Dios. Entonces no hay que cometer ese error. Habla de que Dios está en todos lugares. Él está percatado de todo. Inmediatamente. Entonces Él sabe no solo sabe todas las cosas, sino está en todo lugar. Y también Dios es todo bueno, o el término es omnibenevolente. Dios es todo bueno. Él es infinitamente bueno, moralmente hablando. No hay ninguna maldad en Dios. Entonces, podemos mencionar más características del teísmo, pero por cuestión de tiempo, pues ahí lo dejamos, pero definitivamente hay mucho más que hablar sobre el teísmo y los atributos de Dios. Entonces, ese es el teísmo. Noten que si el teísmo es verdadero, entonces el politeísmo, por un lado, es falso, tiene que ser, porque está en contradicción. El panteísmo también debe ser falso porque está en contradicción con el teísmo. Y el naturalismo también debe ser falso porque está en contradicción con el teísmo. Así que por eso es bueno analizar estas cosmovisiones para analizar las creencias y determinar si puede haber una armonía entre ellas o no. Entonces vemos que hay discrepancias y conflicto, contradicción entre cada una de las cosmovisiones, que nos indican, o pienso yo, hay dos posibilidades. O una de estas cosmovisiones es la verdadera, o ninguna de ellas son verdaderas. Pero lo que nunca podemos decir es que podemos armonizar estas diferentes creencias.
entre sí. O sea, lo que no podemos decir es que uno puede ser teísta y al mismo tiempo panteísta, o ser politeísta y al mismo tiempo ser ateísta. Son lógicamente contradictorias. Y otra cosa que quería mencionar, antes de pasar a lo último, en cuanto al teísmo, noten que, aunque dijimos que, y correctamente, que el teísmo es la cosmovisión cristiana, noten que no es exclusivamente, el teísmo no es exclusivamente la cosmovisión del cristianismo. Podemos decir que el Islam, así como el judaísmo, también son cosmovisiones teístas, porque igualmente afirman todo lo que acabamos de mencionar. El Islam, así como el judaísmo, así como el cristianismo, afirman que Dios es uno en esencia y que Dios es personal, que Dios es el creador del universo y del ser humano, que Dios es distinto ontológicamente hablando, distinto a su creación o de su creación. También el Islam, así como el judaísmo, afirman que Dios es eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnibenevolente, incluso. Así que, para ser más precisos, el teísmo no es exclusivo del cristianismo. Las religiones principales occidentales, monoteístas, pues, como Islam y judaísmo, también comparten en. Donde va a haber las grandes diferencias, obviamente, es al ir más allá en cuanto a quién es Dios y cómo adquieres la salvación. Ahí es donde van a haber las grandes diferencias. Por eso el cristianismo no es Islam, el Islam no es el judaísmo. O sea, no podemos armonizar las tres, porque hay diferencias importantes en cuanto al concepto de Dios, en el concepto del problema de la humanidad, el concepto de la salvación, etc. Así que, pero sí quería aclarar eso, que el Islam, así como el judaísmo, comparten esta cosmovisión teísta con el cristianismo. ¿Okay? Entonces, para finalizar, al ver estas cosmovisiones, la pregunta para contemplar, y pues para contemplar en la semana, es, tengo dos o tres. El teísmo, como vimos, que es la cosmovisión cristiana. El teísmo es una buena cosmovisión. Cuando hablo de buena, no es simplemente que me guste, sino el teísmo es una cosmovisión razonable, una cosmovisión que es una cosmovisión lógica, una cosmovisión que está exenta de contradicciones o tiene problemas de ese tipo. Y también, ¿qué de las otras cosmovisiones? Porque así como la cosmovisión cristiana está expuesta a ser examinada, criticada, analizada, igualmente las otras cosmovisiones también. ¿Qué de las otras cosmovisiones que hemos visto? Naturalismo, panteísmo, politeísmo. ¿Son razonables? ¿Son lógicas? ¿Tienen problemas de contradicciones lógicas? ¿Qué evidencias hay a favor de una, a favor de otra? Y lo hemos tocado también, ¿verdad? Si una cosmovisión es verdadera, podemos determinar que una cosmovisión es verdadera, entonces, ¿eso quiere decir que las demás son necesariamente falsas? ¿Sí o no? Pues bueno, esas son las preguntas para analizar en la semana. Y la próxima semana que regresemos, como vamos a estar hablando acerca del tema de si es razonable creer en Dios, estaremos viendo algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. Que noten esto,
¿ok? Noten esto. Si los argumentos que estaremos viendo la próxima semana son exitosos, son buenos argumentos, tenemos buenas evidencias, buenas razones para concluir que los argumentos son buenos, pues estos argumentos que estaremos viendo a favor de la existencia de Dios, ¿ok? Entonces, esos argumentos no solamente son argumentos a favor de la existencia de Dios, ¿ok? Van a ser argumentos, fíjense, noten esto, argumentos a favor del teísmo también, ¿ok? Número 2, teísmo, ¿ok? Y si estos argumentos son buenos argumentos a favor del teísmo, creo que podemos presentar argumentos que también van a demostrar que estas otras cosmovisiones, como el ateísmo, panteísmo y politeísmo, van a demostrar, o por lo menos eso vamos a intentar de hacer, demostrarán que estas otras cosmovisiones son falsas, que no pueden ser verdaderas, ¿ok? Entonces, la clase de la próxima semana creo que estará llevando esta triple función. Si estos argumentos que vamos a ver la próxima semana son exitosos, no solamente van a ser argumentos a favor de la existencia de Dios, también van a ser argumentos, por consecuente, argumentos a favor del teísmo, de la cosmovisión teísta. Y número 3, van a ser argumentos que van a demostrar que estas otras cosmovisiones son falsas y por lo tanto deben ser rechazadas. Así que les invito a que puedan estar presentes la próxima semana porque estaremos viendo estos argumentos a favor de la existencia de Dios. ¿Ok? Así que, pues, con eso concluimos la parte de la charla, ¿ok? Entonces, como es la primera vez para mí esto de las preguntas, a ver cómo me va en cuanto a identificar preguntas, número 1, y número 2, identificar preguntas que vayan relacionadas al tema, porque recuerden que esa es la única regla en esta clase en cuanto a preguntas. Que las preguntas sean, número 1, que sean preguntas, no un discurso, porque a veces se da esos casos. Y número 2, que las preguntas sean relacionadas al tema que hemos tratado en esta hora y media, ¿ok? Así que dejen ver, y me voy a tener que quitar aquí los lentes porque si no, no veo. Dejen ver. Vamos a ver. ¿Dónde hay una pregunta? Veo comentarios, pero no preguntas. Vamos a ver. Aquí veo preguntas, pero no está muy relacionada a la clase de hoy. Creo que estoy viendo preguntas en relación a los multiversos. Eso lo vamos a ver la próxima semana, precisamente, ¿ok? Porque algunos utilizan esa teoría los multiversos para tratar de argumentar que no necesitamos una causa para la existencia del universo. Así que, ok. Betty sugiere, dice, las preguntas las haremos nosotros. Bueno. Pues yo creo que vamos a concluir aquí. Si tienen preguntas, pueden escribirme. Manden un mensaje por Facebook y puedo contestar sus preguntas, ¿ok?
Entonces, yo creo que sería lo mejor, porque si es un poquito difícil, la verdad que en este momento, y hasta este momento, no es cierto, Santiago, en este momento aprecio el gran trabajo que hace Santiago, porque él puede tomar las preguntas, bueno, es como el filtro, toma las preguntas, las mejores preguntas de su perspectiva, y así interactuamos. Así que Dios quiera que el próximo viernes Santiago sí nos pueda acompañar, porque juega un papel sumamente importante en esta clase. Así que, pero bueno, si tienen preguntas en relación a lo que vimos esta noche, por favor, con toda confianza, envíenme un mensaje por Facebook y me esforzaré por contestar sin que pase mucho tiempo, ¿ok? Entonces, pues gracias nuevamente por estar esta noche en la clase y apartar un poquito de su tiempo en viernes por la noche para estar, y nos vemos la próxima semana. El tema la próxima semana, nuevamente, ¿es razonable creer en Dios? Estaremos viendo algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. Y pues, espero que todos nos acompañen la próxima semana. ¿Ok? Bendiciones. Adiós.